Bueno, hay bastante más, por supuesto, que profundizar en este tema y hemos invitado por ello al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, a quien primero que nada le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, ministro. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, ministro. Si le parece, partamos precisamente por esto, ¿no? 50 años después de ocurridos los hechos que se pretende investigar, ¿hay posibilidades reales que cimenten una expectativa concreta de que los familiares puedan tener hoy día información verosímil de dónde están sus familiares, las víctimas? ¿Es posible eso medio siglo después? Es posible por distintos tipos de razones, en el fondo. La primera es porque los crímenes comenzaron a ocurrir tan pronto se produjo el golpe de Estado. Y lo segundo es que los crímenes ocurrieron durante todo el transcurso de la dictadura. Lo segundo es que Chile ha abordado el mecanismo de búsqueda principalmente en los últimos 20 años a través de los jueces de dedicación exclusiva, es decir, es lo que uno podría denominar la búsqueda judicial. Chile comenzó, si uno quisiera mirar esto con la búsqueda en propiedad, en el año 76 con la Vicaría de la Solidaridad. Si hay hoy día alguien, los que nos están viendo, pueden pasar por el Ministerio de Justicia y se van a encontrar que hay una pequeña exposición que se llama La Sábana, ¿no? En La Sábana es una hoja muy extensa, hay varias, que hoy día son patrimonio, donde se anotaba el nombre de cada víctima y se iban anotando los datos. De hecho, los mecanismos de búsqueda comenzaron con la sociedad civil. Con el retorno a la democracia, el país abordó estos temas a través de las comisiones de verdad. Y luego, tras la detención de Pinochet en Londres y con la constitución de la mesa de diálogo, lo que el país abordó fue las investigaciones judiciales a través de los jueces de dedicación exclusiva. Durante estos años se han llevado a cabo las investigaciones y las condenas se siguen pronunciando hasta el día de hoy. En el contexto de esas investigaciones, en los últimos 20 años, existe una abrumadora cantidad de antecedentes que ¿dónde se encuentran? En los expedientes judiciales. Pero en su pregunta subyace una idea que yo creo que es lo que trata de conciliar también Plan Nacional de Búsqueda. El objetivo del Plan Nacional de Búsqueda es conocer las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y hecha desaparecer. Pero la primera, y que probablemente es una de las inicialmente importante para los familiares, es conocer las trayectorias de esas personas. Fíjese que hasta el día de hoy el país no sabe cuál es la trayectoria de cada una de ellas. Estamos hablando más o menos de 1.400 personas. Nosotros tenemos 1.469 personas que están en la categoría de desaparición forzada. Más de 1.100 están dentro de la calificación de detenidos desaparecidos y un poco más de 300 están en la condición de ejecutados políticos sin entrega de cuerpos. Hasta hoy solo se han identificado 307. Ministro, ¿en el plan de búsqueda está contemplado una reparación económica para los familiares? Hay otro aspecto que yo creo que es relevante. Cuando hablamos de reparación, hay que sacarse de la cabeza que esto es reparación, que la monetarizamos. Es lo que se denomina reparación integral. ¿Qué significa eso? Esto, en rigor, no solo tiene que ver con las compensaciones económicas, una buena cantidad de las acciones que se ejercen suponen también indemnización de perjuicios para el Estado, sino que la reparación integral supone también actos positivos por parte del Estado, la búsqueda, que la responsabilidad sea del Estado, como una obligación permanente, es un mecanismo de reparación. Lo voy a ejemplificar del siguiente modo. El día de ayer, la Corte Suprema hizo la entrega de títulos póstumos para aquellas personas que, siendo licenciados en ciencias jurídicas y sociales, están en la condición de detenido desaparecido o ejecutado político. Eso es un acto de reparación. No es una reparación económica de la que No, porque cuando hablamos en materia de derechos humanos, no solo económica, hablamos de la reparación integral. Sí tiene también una componente económica. Pero eso es una reparación que el país ya ha resuelto por otras vías, que son las leyes de reparación. Plan Nacional de Búsqueda está en el otro aspecto de la reparación que a mí me parece que es bien relevante tenerlo en consideración. Ministro, cuando le planteamos esto de qué tan verosímil puede ser medio siglo después dar con esta información, se lo pregunto porque usted lleva 8 meses más o menos de trabajo en esta materia. Por ahí por marzo se conoció el destino de estas cajas con restos de osamenta que estaban depositadas en cajas de cartón, de conservas, expuestas a la humedad y todo lo que vimos en ese informe especial. ¿Hay información nueva? ¿Hay hoy día personas, por ejemplo, que estén vivas, que puedan estar recluidas o que hayan sido conscriptos al momento del golpe de Estado y que puedan hoy día tener información nueva, verosímil y que conduzca a hallazgos? Bueno, y que puedan entregarse en estos 8 meses que se lleva trabajando. ¿Hay indicios de aquello o es solo búsqueda en archivos y en documentos judiciales? Lo que pasa es que esto es bien relevante porque el contexto de todos los testimonios a los cuales usted hace referencia son testimonios que están en el contexto de expedientes judiciales. De hecho, el primer gran esfuerzo del Plan Nacional de Búsqueda es integrar toda la información
en un solo lugar. Implica no solo digitalizarla, sino que aplicar tecnología sobre ella. Para que ustedes hagan dimensión de las cosas. Ministro, perdón, ¿es búsqueda sobre documentos No. o también eventualmente se va a buscar testimonios Lo que pasa nuevos? es que este es un tema que es bien importante también para la distinción. Chile sigue manteniendo un sistema de búsqueda judicial. Y Plan Nacional de Búsqueda es un mecanismo de doble vía, desde los jueces de dedicación exclusiva hacia Plan Nacional de Búsqueda, de Plan Nacional de Búsqueda hacia los jueces de dedicación exclusiva. Plan Nacional de Búsqueda no pretende sustituir el rol judicial. Esto es bien relevante. Pero por eso es tan importante. Hoy día, de hecho, los jueces tienen una abrumadora cantidad de expedientes. El tratamiento de la información que en ocasiones realizan, lo realizan a propósito de sus propias habilidades investigativas. Lo que nosotros tenemos hoy día, mucha información que nos permite cruzar testimonios de expedientes que están en un lugar pero que no están en otro, documentos que están en un expediente pero que no están en otro, y además establecer patrones macrocriminales de la forma y modo en que se realizó la represión, y eso permite ir gestionando las trayectorias. Y en segundo lugar, que yo creo que es un aspecto que también es importante, durante todos los años de investigación judicial se han periciado una serie de lugares. ¿Se ha podido periciar íntegramente esos lugares? La respuesta es no. ¿Cuáles han sido los motivos? Uno, tecnología disponible en ese momento que hoy día sí tenemos. Y en segundo lugar, recursos disponibles para poder terminar esas pericias. Pero sí me quiero hacer cargo del punto de vista de los testimonios. Hasta el día de hoy, una de las razones por las cuales las investigaciones continúan activas es porque al interior de esos procedimientos se siguen recibiendo antecedentes y testimonios para la búsqueda. Ministro, hablando de las famosas cajas, dramáticamente, digamos, Sí. famosas, ¿se ha podido avanzar? ¿Ustedes supieron de la existencia de estas cajas, digamos, que llevan 22 años perdidas entre la Universidad de Chile, el Servicio Médico Legal, con osamentas, con restos, ¿ciertos?, que se encontraban en 89 cajas? ¿Ustedes supieron de esto en marzo, más o menos, o no? Sí. Ya. Un poquito antes, sí. Ya, ok. ¿Se ha podido avanzar en la identificación de esos restos? Hay un par de cosas que me parece que son relevantes ahí, que yo creo que permite explicar el proceso. A finales de la década de los 90, el país tenía una profunda desconfianza hacia el servicio médico legal. Estaban ocurriendo las situaciones de errores de identificación por patio 29. Cuando comienzan los jueces de dedicación exclusiva, algunos de esos jueces lo que hacen son excavaciones que depositan en estas cajas que ustedes vieron en el reportaje Informe Especial y se envían en custodia a la Universidad de Chile. No para periciar. Y ahí estuvieron durante largo tiempo. Ingresan al servicio médico legal en enero del 2019, se hace un pequeño inventario, con posterioridad es posible percatarse que a propósito de un incidente, que es el incidente Calama, la jueza Paula Plaza se da cuenta que están esas cajas ahí. A partir de ese momento se comienza la indagatoria que ustedes ya conocen, que ha realizado el Ministerio de Justicia, y la obligación que tiene el servicio médico legal es reportar a la jueza los avances que ahí se han realizado. ¿Por qué esto importa? Porque en esos hallazgos hay restos de muy distinta naturaleza. Está la clasificación realizada hoy día en el médico legal, están los documentos que ya se han enviado al extranjero con algún tipo de pericia, algunas de carbono 14, otras de ADN. Hay algunas que estaban vinculadas directamente al incidente de Calama y luego están priorizadas. Y la obligación que tiene el servicio médico legal es de reportar a la jueza a cargo de la investigación la forma y modo en que se está tratando cada una de ellas. O sea, se está avanzando en la identificación. Sí. Ministro, algunos de los casos sobre los cuales hoy día, esta semana, por ejemplo, el caso de Víctor Jara ha logrado avanzar, es porque de alguna manera quienes participaron en los hechos rompen este círculo de silencio y dan testimonio. Pasó con el caso Quemados, ha ido avanzando medio siglo después. Sí. ¿Hay algún tipo de mecanismo o alguna previsión para que, por ejemplo, si alguien tiene información relevante, sea porque haya sido testigo, porque haya participado, porque fue obligado a mirar, porque fue obligado a participar, y hoy día tenga información de dónde están los restos, de qué pasó con una persona, pueda darse ese testimonio resguardando la identidad, o incluso, como ha ocurrido en otros países, un mecanismo que puede ser muy, muy polémico y complejo, de alguna manera estimular eso con algún tipo de beneficios penales, o incluso en algunos casos se ha dado con beneficios de carácter económico? Información a cambio de... ¿Eso es algo que esté dentro de las posibilidades que contempla este plan? Mire, uno de los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda es también mostrar todo lo que se ha hecho. Y esos testimonios existen en los expedientes judiciales en la actualidad.
En la actualidad se están haciendo pericias en una serie de investigaciones que provienen de testimonios entregados a los jueces de dedicación exclusiva. Y esto es bien importante. El camino que optó el país a partir del retorno a la democracia fueron comisiones de verdad y dejar esto en manos de los tribunales. ¿Dónde se han estado recibiendo los testimonios? En los tribunales. ¿Se están recibiendo testimonios hasta hoy? Sí. ¿Los jueces están rescatando testimonios anteriores? También. Y respecto de los perpetradores, tenemos 3 tipos de testimonios. Uno, aquellos que enfrentan la inminencia de la muerte, que en ocasiones sí han proporcionado información útil a los jueces. La segunda, aquellos que buscan beneficiarse con algún atenuante porque hay otras investigaciones en curso, respecto a las cuales también existen tipos de testimonio. Y la tercera, que son algunas personas que consideran, y esto de acuerdo a los antecedentes que existen disponibles, que una manera de abordar es también reconociendo no solo que sean reconocidos como perpetradores de crímenes de lesa humanidad, sino que también que ayudaran a las indagaciones. Esos, por cierto, son casos que no son habituales, pero es la manera en que se han ido portando antecedentes. ¿Hay personas que en este país siguen teniendo información? La respuesta es sí. Ministro, llamó la atención hoy día la ausencia, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? De los comandantes en jefe. Estaba el director general de Carabineros, el PDI, pero no estaban las Fuerzas Armadas. ¿Ha tenido colaboración de las Fuerzas Armadas? ¿Están ayudando, han ayudado todo lo que ustedes esperaban? A ver, las Fuerzas Armadas han entregado información en el contexto de las investigaciones judiciales. Pero en el plan de búsqueda, ¿han participado? Lo que pasa es que esto es bien relevante. Cada vez que el plan de búsqueda descansa en buena parte sobre lo que hemos avanzado hasta hoy. Y esto tiene que ver con ser especialmente cuidadosos. En el contexto de las investigaciones judiciales, respecto a requerimientos de información específico, las Fuerzas Armadas o han entregado información y han permitido el acceso a una serie de establecimientos para pericias judiciales. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que los jueces, para poder establecer cuál es la información concreta, en ocasiones demoran mucho tiempo por la manera en que se procesa la información. Parte de eso es lo que aborda el Plan Nacional de Búsqueda. Ministro, perdón, primero, ¿cómo interpreta usted o cómo interpretar la ausencia hoy día de ellos en esta ceremonia? Y segundo, y no menos importante, ¿qué pasa con Punta Peuco? ¿Qué pasa con ese penal? ¿Cuál es el destino de ese penal? Bien, yo no tengo razón, no tengo ninguna explicación por qué pero tiene una lectura. Yo creo que sí, haya pero sido... en cualquier tipo de lectura que yo pudiera tener y que yo pudiera expresar resulta inconveniente en mi condición de ministro de Justicia. Lo que yo puedo decir es que las instituciones, en el contexto de las investigaciones, han aportado... ¿Y fueron invitadas a la ceremonia? Siempre. Por una razón de protocolo, están todas las autoridades del país invitadas. Lo segundo, sobre Punta Peuco. Punta Peuco es un penal, yo creo que en una entrevista Estado Nacional, yo expliqué lo que sucede con el sistema penitenciario chileno. Está muy congestionado y por lo tanto la obligación que nosotros tenemos es optimizar todos los penales. Ya, pero entonces no se descarta que sea su cierre, el cierre de Punta Peuco, un hito de los 50 años de conmemoración del golpe. Yo le vuelvo a insistir lo mismo que le reporté en esa oportunidad. La obligación del Estado de Chile es optimizar todos sus penales. Muchas gracias, ministro Luis Cordero, por haber estado con nosotros aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes.